Las llaves del Rolls-Royce cayeron al asfalto. Adrián Montero, dueño de la importadora de autos más grande del país, señaló al niño con el dedo tembloroso de rabia. «Aléjate de mi auto, mugroso. Tus manos no merecen tocar ni la basura que yo tiro». Santiago Heredia, 12 años, uniforme roto y dedos negros de grasa, no retrocedió. Levantó la mirada y dijo 5 palabras que nadie olvidaría. Lo que pasó después hizo que el millonario perdiera algo más valioso que su auto de $2 millones, su orgullo. El satisfactorio ronroneo del motor V12 se transformó en un quejido metálico exactamente a las 11:43 de la mañana, en plena Avenida Libertador. Adrián Montero sintió la vibración anormal en el volante una fracción de segundo antes de que el tablero del Rolls-Royce Phantom se iluminara con advertencias que nunca había visto en sus 47 años de vida. El auto de $2 millones redujo su velocidad automáticamente, activando lo que los ingenieros británicos llamaban modo de protección, un sistema diseñado para evitar daños mayores al motor cuando algo andaba mal. Los vehículos comenzaron a acumularse detrás. Primero 5, luego 20, después una serpiente interminable de metal y frustración que se perdía en el horizonte urbano. Las bocinas estallaron en un coro furioso y Adrián golpeó el volante con la palma abierta, sintiendo el cuero italiano absorber su rabia sin devolverle nada. Esto no podía estar pasando. No a él. No al hombre que había construido Montero Imports desde cero hasta convertirla en la importadora de vehículos de lujo más grande del país. No al hombre que desayunaba con ministros y cenaba con embajadores. No al hombre cuyo nombre aparecía en la lista de los 50 empresarios más influyentes del continente. Sacó su teléfono con dedos tensos y marcó el número de la concesionaria oficial. La voz de la operadora sonó irritantemente calmada al otro lado de la línea. «Señor Montero, lamentablemente nuestro técnico especializado en sistemas electrónicos está atendiendo una emergencia en la zona norte. El tiempo estimado de espera es de 3 horas como mínimo. Podemos enviarle una grúa de plataforma para transportar el vehículo sin riesgo de daños adicionales». 3 horas. Adrián cortó la llamada sin despedirse. Afuera, el sol del mediodía convertía el asfalto en una plancha ardiente. El aire acondicionado del Rolls-Royce todavía funcionaba con su característica eficiencia silenciosa, pero eso no aliviaba la humillación de estar varado como un náufrago de lujo, mientras cientos de personas lo observaban con curiosidad morbosa desde sus vehículos atrapados. Algunos ya habían bajado las ventanillas para tomar fotografías. Podía ver los teléfonos apuntando hacia él, las sonrisas mal disimuladas, los comentarios que seguramente se estaban escribiendo en tiempo real para las redes sociales. El gran Adrián Montero, varado como cualquier mortal. Fue entonces cuando escuchó los golpes en la ventanilla. 3 golpes suaves pero firmes que lo hicieron girar la cabeza con brusquedad, preparado para fulminar con la mirada a quien fuera que se atreviera a molestarlo en ese momento. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Un niño de no más de 12 años, con el cabello negro revuelto y brillante de sudor, la piel morena curtida por el sol y una camiseta gris que alguna vez fue blanca, ahora manchada con marcas oscuras que Adrián reconoció inmediatamente como grasa de motor. Sus pantalones cortos estaban rasgados en una rodilla y sus zapatillas deportivas tenían agujeros en las puntas por donde asomaban los dedos sucios. Pero lo que más llamó la atención de Adrián fueron las manos del niño. Manos pequeñas, pero que evidenciaban trabajo constante, completamente ennegrecidas por años de contacto con motores, con uñas cortas y sucias, y callosidades que ningún niño de su edad debería tener. El contraste resultaba casi ofensivo a la vista. Un Rolls-Royce Phantom de pintura blanca inmaculada, interiores de cuero beige cosidos a mano por artesanos británicos, y frente a él,
un niño que parecía haber emergido de las entrañas de algún taller de mala muerte. Adrián bajó la ventanilla a apenas unos centímetros, lo suficiente para que su voz saliera pero sin permitir que el aire caliente de la calle contaminara el ambiente climatizado del interior. ¿Qué quieres? No fue una pregunta, fue una orden de explicación, pronunciada con el mismo tono que usaba para despedir empleados o rechazar propuestas de negocios que consideraba indignas de su tiempo. El niño no se inmutó. Sus ojos oscuros, demasiado serios para alguien de su edad, se mantuvieron fijos en el rostro de Adrián sin mostrar rastro de miedo ni vergüenza. Señor, escuché el ruido que hizo el motor antes de que se detuviera. No es una falla mecánica. Escuché un chasquido eléctrico, como un relé que se quema. Probablemente el sensor de temperatura le está mandando información incorrecta a la computadora y por eso entró en modo de emergencia. Puedo revisarlo si me deja. Adrián lo miró durante 3 segundos completos, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, con un movimiento deliberadamente lento, abrió la puerta del Rolls Royce y descendió del vehículo. Se irguió en toda su estatura de 1,85 m, ajustando las solapas de su traje azul claro, que costaba más que el alquiler anual del departamento donde probablemente vivía ese niño. El calor del asfalto distorsionaba el aire a su alrededor, pero Adrián parecía inmune al clima, como si hasta el sol supiera que debía comportarse en su presencia. Caminó hacia el frente del auto y examinó el lugar donde el niño había tocado la carrocería. Con un gesto pausado, extrajo un pañuelo de seda del bolsillo interior de su saco y limpió meticulosamente la zona, como si estuviera removiendo una contaminación peligrosa. El niño observó el ritual sin decir nada, pero algo en sus ojos se endureció casi imperceptiblemente. ¿Sabes cuánto cuesta pulir esta pintura? La voz de Adrián era baja, controlada, casi conversacional. No estaba gritando, no necesitaba gritar. El desprecio en su tono era más efectivo que cualquier alarido. Cada vez que alguien la toca con manos sucias, hay que traer un especialista desde Londres. Solo el vuelo cuesta más de lo que tu familia gana en un año. Santiago no retrocedió, aunque una parte de él quería hacerlo. Había enfrentado insultos antes, en la escuela, en las calles, en las miradas de los clientes que llegaban al taller de su padre y dudaban en dejarles sus autos viejos. Pero esto era diferente. Este hombre no lo estaba insultando con rabia, lo estaba borrando con indiferencia. Y la indiferencia, había aprendido Santiago, dolía más que los gritos. Señor, con todo respeto, ¿puedo ayudarlo? Santiago mantuvo la voz firme. No es el motor, es electrónico. Probablemente un fusible quemado o el sensor de temperatura que está dando lecturas falsas. La computadora cree que el motor se está sobrecalentando cuando en realidad está perfectamente bien. Por eso activó el modo de protección. Puedo hacer un puente para que reinicie el sistema y usted pueda llegar a donde necesita ir. Adrián inclinó la cabeza ligeramente, como un entomólogo examinando un insecto particularmente extraño. Un puente. Repitió las palabras como si fueran de otro idioma. Un niño de la calle quiere hacer un puente en un Rolls-Royce Phantom, un auto que tiene más computadoras que el transbordador espacial. Un vehículo que mis propios técnicos especializados tardan semanas en diagnosticar correctamente. ¿Y tú? Con esas manos que huelen a alcantarilla, crees que puedes arreglarlo con un puente. Fue entonces cuando un Mercedes-Benz negro se detuvo junto al Rolls-Royce averiado. Del auto descendieron 2 hombres de traje oscuro, ambos con la complexión y la actitud de quienes están acostumbrados a moverse en los círculos más altos del poder económico. Adrián los reconoció inmediatamente. Fernando Acosta y Diego Rivas, sus socios principales en Montero Imports, con quienes tenía programada una reunión crucial para el mediodía. La reunión con los inversionistas coreanos que podía definir el futuro de la empresa. La reunión a la que ahora llegaría vergonzosamente tarde, si es que llegaba. Adrián.
Fernando se acercó con expresión de falsa preocupación, aunque sus ojos escaneaban la escena con evidente diversión. Vimos el embotellamiento y supusimos que tenía algo que ver contigo. ¿Qué le pasó al Phantom? ¿Algún problema electrónico? Adrián gesticuló vagamente hacia el tablero iluminado como árbol de Navidad. El sistema entró en modo de emergencia. Ya llamé a la concesionaria, pero el técnico especializado tarda 3 horas. Diego se había quedado mirando a Santiago con la curiosidad de quien descubre una cucaracha en un restaurante de lujo. ¿Y este quién es? Un experto en sistemas automotrices, aparentemente. Adrián respondió con sarcasmo helado. Dice que puede hacer un puente para arreglar mi auto de $2 millones. Los 3 hombres intercambiaron miradas y rieron. No era una risa escandalosa ni vulgar. Era peor. Era la risa contenida de club privado, de campos de golf exclusivos, de cenas donde el vino costaba más que el sueldo mensual del padre de Santiago. Diego sacó su teléfono con un gesto casual. Esto tengo que documentarlo. El mecánico infantil que quiere arreglar un Rolls. Mis seguidores van a perder la cabeza. Comenzó a grabar, moviendo el dispositivo para capturar tanto a Santiago como al auto averiado. No se molestó en pedir permiso. Para él, el niño no era una persona con derechos. Era contenido, era entretenimiento. Santiago sintió el peso de la cámara como una presión física sobre sus hombros. Sabía lo que estaban haciendo. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada para más burlas, más humillación. Pero también sabía algo que esos 3 hombres de trajes caros y relojes de oro no sabían. Sabía que tenía razón sobre el problema del auto. Y sabía que podía demostrarlo. Mi papá tiene un taller mecánico a 3 cuadras de aquí, dijo Santiago, ignorando la cámara y dirigiéndose directamente a Adrián. He trabajado con él desde los 7 años, no solo en autos viejos, también en sistemas electrónicos modernos. Los principios son los mismos. Si el sensor está enviando datos incorrectos, la computadora toma decisiones equivocadas. Es como cuando una persona recibe información falsa y actúa basándose en ella. El auto no está roto, está confundido. Fernando soltó una carcajada que atrajo las miradas de varios transeúntes. ¿Escuchaste eso, Adrián? El auto está confundido. Este niño es filósofo además de mecánico. Seguro también sabe de neurocirugía y física cuántica. Pero Adrián no estaba riendo. Algo en las palabras del niño había activado una conexión neuronal que llevaba décadas dormida. El auto no está roto, está confundido. Es como cuando una persona recibe información falsa y actúa basándose en ella. La descripción era técnicamente correcta. Era exactamente así como funcionaban los sistemas de diagnóstico automotriz modernos, y el niño lo había explicado con una claridad que muchos de sus propios técnicos certificados no lograban articular. Adrián bajó la mirada hacia los pies de Santiago, casi por accidente, y se quedó paralizado. Los zapatos del niño no eran zapatos, eran ruinas. El caucho de las suelas estaba tan gastado que en algunas partes era transparente. Había agujeros en las puntas, por donde asomaban calcetines que tampoco estaban en mejores condiciones. Y en el costado del zapato derecho, apenas visible, un pedazo de cartón asomaba por una abertura en la tela. Cartón, dentro del zapato, para cubrir un agujero. El mundo pareció detenerse por un momento. Adrián conocía ese truco. Lo había usado él mismo hace 40 años, cuando era un niño de un barrio pobre que caminaba kilómetros hasta la escuela con zapatos que su familia no podía reemplazar. Ponía cartón de cajas de cereal dentro de sus zapatos rotos para que sus pies no tocaran directamente el suelo mojado en los días de lluvia. Era un truco de supervivencia. Un truco que había jurado olvidar cuando finalmente tuvo dinero suficiente para comprar todos los zapatos que quisiera. Pero allí estaba, frente a él, en los pies de un niño que le recordaba con dolorosa precisión al niño que él mismo había sido.
Muy bien. La voz de Adrián sonó diferente cuando habló, aunque nadie excepto él notó el cambio. Ya que estás tan seguro de tu diagnóstico, hagamos esto interesante. Fernando y Diego intercambiaron miradas de anticipación. Conocían esa expresión en el rostro de su socio. Era la misma que ponía antes de cerrar un negocio particularmente despiadado, cuando sabía que tenía todas las cartas y estaba a punto de aplastar a su oponente. Si logras que este auto funcione de nuevo, si tu famoso puente resuelve el problema, te pago $10,000, ahora mismo, en efectivo, pero si fallas, y vas a fallar, vienes a mi oficina todos los días después de la escuela durante 1 año. Gratis, a limpiar los autos del estacionamiento ejecutivo, los 53 vehículos, con un cepillo de dientes si es necesario. Y cada vez que llegues, te voy a recordar este momento. Te voy a recordar que quisiste jugar en una liga que no te corresponde. La multitud a su alrededor había crecido considerablemente. Conductores aburridos habían abandonado sus vehículos para observar el espectáculo. Peatones se detenían con teléfonos en mano. El murmullo era constante, una mezcla de indignación contenida y curiosidad morbosa. Santiago procesó la propuesta en silencio. $10,000. Era más dinero del que su padre ganaba en 1 año entero de trabajo en el pequeño taller. Era suficiente para pagar los 3 meses de alquiler atrasado que los tenían al borde del desalojo. Era suficiente para comprar las medicinas que su hermanita Lucía necesitaba para el asma que la mantenía despierta tantas noches. Era suficiente para darle a su familia un respiro, aunque fuera temporal, de la asfixia constante de la pobreza. Pero el riesgo era enorme. Si fallaba, no solo enfrentaría la humillación pública, tendría que cumplir esa condena de 1 año, perdiendo tiempo que necesitaba para ayudar a su padre en el taller, tiempo para estudiar, tiempo para cuidar a Lucía cuando su padre trabajaba turnos extra. Sin embargo, había algo más fuerte que el miedo. Era la certeza absoluta, nacida de miles de horas, observando a su padre trabajar, de cientos de motores desarmados y vueltos a armar, de incontables noches, estudiando manuales prestados bajo la luz de una lámpara que parpadeaba por el voltaje inestable del barrio. Sabía que tenía razón. El sonido que había escuchado cuando el auto se detuvo era inconfundible. Un chasquido seco, eléctrico, seguido por el zumbido de los sistemas recalibrándose. No era una falla mecánica, era exactamente lo que había dicho. Un relé quemado o un sensor defectuoso engañando al cerebro electrónico del vehículo. Acepto, Santiago dijo, y su voz no tembló. Diego dejó de grabar por un momento, genuinamente sorprendido de que el niño no hubiera salido corriendo. Fernando intercambió una mirada incómoda con Adrián, como si de pronto el juego hubiera dejado de ser divertido y se hubiera convertido en algo que no podía controlar. Perfecto. Adrián hizo un gesto amplio hacia el Rolls Royce, como un presentador de circo invitando al payaso a entrar al ruedo. Todo tuyo, pequeño genio. Demuéstranos de qué están hechos los mecánicos de barrio. Necesito mis herramientas, Santiago dijo sin moverse. Están en el taller de mi papá. A 3 cuadras. Puedo ir corriendo y volver en menos de 10 minutos. Adrián consultó su reloj de oro. Un Patek Philippe que costaba más que un departamento en las zonas más exclusivas de la ciudad. Tienes exactamente 10 minutos. Si no estás de vuelta cuando mi reloj marque las 12 en punto, el trato se cancela. Y me aseguraré de que todos sepan que el niño mecánico huyó con la cola entre las piernas. Santiago ya estaba corriendo antes de que Adrián terminara de hablar. Sus zapatillas rotas golpeaban el asfalto ardiente con un ritmo frenético mientras esquivaba peatones, saltaba obstáculos y cruzaba calles sin detenerse. 3 cuadras. Normalmente las recorría en 5 minutos caminando. Hoy las haría en 2 corriendo, como si su vida dependiera de ello. El taller de Heredia e Hijo ocupaba un local estrecho en una esquina olvidada del barrio, encajonado entre una verdulería
que vendía frutas magulladas a precio de descuento, y los restos de una ferretería que había cerrado hacía años. El letrero de madera sobre la puerta, pintado a mano por el abuelo de Santiago antes de que él naciera, estaba tan descolorido por el sol y la lluvia que apenas podía leerse. Las paredes mostraban grietas que nadie tenía dinero ni tiempo para reparar, y el portón de metal chirriaba cada vez que se abría, protestando contra la falta de lubricación adecuada. Pero para Santiago, ese lugar era más hogar que el pequeño departamento donde dormían los 4 apretados en 2 habitaciones. Era el lugar donde se sentía completo, donde el mundo tenía sentido, donde cada problema tenía una solución si uno tenía la paciencia y el conocimiento para encontrarla. Santiago entró al taller como una ráfaga de viento. Su padre estaba inclinado sobre el motor de un Ford Falcon que llevaba 3 semanas esperando un repuesto que no llegaba, con la espalda encorvada por años de trabajo físico y las manos cubiertas de grasa hasta los codos. Ramiro Heredia tenía 42 años, pero su cuerpo mostraba el desgaste de alguien mucho mayor. Las noches sin dormir preocupándose por las facturas, los días sin descanso intentando mantener el negocio a flote, y el duelo silencioso por Elena, su esposa muerta hace 3 años, habían tallado surcos profundos en su rostro y apagado algo de la luz que alguna vez brilló en sus ojos. Pero cuando miraba a su hijo, esa luz regresaba momentáneamente. Santiago era su orgullo, su esperanza, la prueba viviente de que algo bueno había logrado crear en este mundo. Santiago, ¿qué pasa? Ramiro se enderezó con dificultad al ver a su hijo entrar corriendo. Fuiste a comprar pan hace media hora. ¿Dónde está el pan? Santiago ya estaba rebuscando en la caja de herramientas que ocupaba un lugar sagrado en el rincón más protegido del taller. Era una caja de metal verde, oxidada en los bordes, pero perfectamente funcional, con el nombre Heredia grabado en la tapa con letras que el tiempo había vuelto casi invisibles. Había pertenecido al abuelo de Santiago, quien la había traído desde España hace más de 40 años, y contenía herramientas que habían conocido miles de motores a lo largo de generaciones. Papá, no hay tiempo de explicar todo. Santiago hablaba mientras seleccionaba las herramientas que necesitaba, con la precisión de un cirujano preparando su instrumental. Hay un Rolls Royce varado en la Avenida Libertador. Problema electrónico, probablemente el relé de la bomba de refrigerante o el sensor de temperatura. El dueño me apostó $10,000 a que no puedo arreglarlo. Ramiro se quedó paralizado, con el trapo grasiento todavía en la mano. Las palabras de su hijo tardaron varios segundos en formar un significado coherente en su cerebro. Un Rolls. $10,000. Santiago, esos autos son completamente diferentes a cualquier cosa que hayamos. Papá. Santiago se detuvo y miró a su padre directamente a los ojos. Era la misma mirada que Elena había tenido cuando tomaba una decisión, y ninguna fuerza del universo podía hacerla cambiar de opinión. Tú me enseñaste que la electricidad es electricidad. No importa si pasa por cables de cobre en un Falcon del 70 o por circuitos de oro en un auto de $2 millones. Los electrones no saben cuánto costó el vehículo. Obedecen las mismas leyes. Ramiro abrió la boca para protestar, para enumerar todas las razones por las que esto era una locura, para proteger a su hijo de la humillación pública que seguramente le esperaba. Pero las palabras no salieron, porque Santiago tenía razón. La electricidad era electricidad, y si había alguien en el mundo capaz de entender el lenguaje secreto de los electrones, era el niño que tenía frente a él, el dueño del auto. Ramiro habló finalmente, con voz cautelosa. ¿Cómo te trató? Santiago desvió la mirada por primera vez desde que había entrado. La respuesta a esa pregunta estaba escrita en la tensión de sus hombros y en el brillo acerado que había aparecido en sus ojos. Dijo cosas sobre mí, sobre ti, sobre nosotros.
Pero no importa, papá. Lo que importa es que sé que puedo hacerlo. Sé que tengo razón sobre lo que le pasa al auto. Y $10,000 pueden cambiar todo para nosotros. Ramiro sintió una oleada de emociones que amenazaba con desbordarlo. Rabia ardiente contra el desconocido que había humillado a su hijo. Orgullo feroz por la valentía que Santiago estaba demostrando. Miedo helado de que fracasara públicamente y quedara marcado para siempre. Y debajo de todo eso, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Una emoción que Ramiro había aprendido a reprimir porque la esperanza, en su experiencia, solo servía para hacer más dolorosas las caídas. «Ve», dijo finalmente, y su voz sonó ronca por la emoción contenida. «Pero llévate también el multímetro digital y el kit de conectores que arreglamos el mes pasado. Si vas a hacer un puente en un sistema moderno, necesitas poder medir el voltaje con precisión». Santiago asintió y agregó los elementos a su carga. La caja de herramientas pesaba, pero era un peso familiar y reconfortante, como el abrazo de un viejo amigo. Cuando estaba por salir, la voz de su padre lo detuvo. «Santiago». El niño se volteó. Ramiro estaba de pie en medio del taller, rodeado por los fantasmas de todos los autos que habían pasado por sus manos. Todos los problemas que había resuelto, todas las noches que había pasado trabajando hasta el amanecer para que su familia tuviera algo que comer. Pase lo que pase hoy, quiero que sepas algo. Tu madre siempre dijo que habías nacido con un don, que podías escuchar lo que las máquinas querían decir. Yo no sé si los dones existen o si todo es simplemente práctica y dedicación. Pero sé que ella estaría orgullosa de ti ahora mismo, y yo también lo estoy. Las palabras golpearon a Santiago con más fuerza que todos los insultos de Adrián Montero combinados. Sintió que los ojos le ardían y que algo se aflojaba en su pecho, pero no había tiempo para lágrimas. Asintió una vez, apretó la caja de herramientas contra su cuerpo y salió corriendo hacia la Avenida Libertador. Ramiro se quedó inmóvil durante varios segundos, mirando el espacio vacío que su hijo había dejado. Luego, casi sin pensarlo, se quitó el delantal de trabajo manchado de grasa, cerró el taller con el candado oxidado que usaban desde hace años y comenzó a caminar en la misma dirección que Santiago había corrido. No pensaba dejar a su hijo solo en esto. Mientras tanto, en la avenida, Adrián consultaba su reloj por quinta vez, en 3 minutos. La impaciencia lo carcomía por dentro, aunque su rostro permanecía inmutable como siempre. 8 minutos. Fernando estaba revisando mensajes en su teléfono con expresión aburrida, como si todo este asunto fuera un inconveniente menor que ya había dejado de ser entretenido. Probablemente se acobardó. Dijo sin levantar la vista de la pantalla: «Estos niños de la calle son todos iguales. Mucha boca y ninguna sustancia. A la primera señal de consecuencias reales, desaparecen». Diego, en cambio, seguía grabando, moviendo su teléfono para capturar las reacciones de la multitud que no dejaba de crecer. «Esto ya tiene 6,000 vistas en directo», dijo con una sonrisa que no tenía nada de amable. «La gente está fascinada con la historia. El niño mecánico contra el millonario. Es como David contra Goliat, pero con autos de lujo». Adrián no respondió. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Seguía viendo ese pedazo de cartón asomando por el zapato roto del niño. Seguía sintiendo el eco de una vergüenza antigua que creía haber enterrado para siempre debajo de capas de dinero y poder. 9 minutos. Fernando guardó el teléfono con un suspiro de resignación. Se acabó el show. El niño no va a volver. Deberíamos llamar a la grúa y olvidarnos de esta payasada. Pero antes de que Adrián pudiera responder, un murmullo recorrió la multitud como una ola. Las cabezas giraron hacia el norte, donde una figura pequeña se abría paso corriendo entre los peatones con la agilidad de alguien que conoce cada grieta y cada atajo de esas calles. Santiago llegó jadeando, con el sudor corriendo por su rostro y la caja de herramientas apretada contra el pecho, como si contuviera un tesoro invaluable. Se detuvo frente a Adrián.
respirando con dificultad, pero con los ojos brillando, con una determinación que el millonario no había visto en nadie desde hacía mucho tiempo. 9 minutos y 42 segundos. Santiago logró decir entre respiraciones: «Todavía me quedan 18 segundos». Y sin esperar respuesta, caminó hacia el frente del Rolls Royce y dejó la caja de herramientas en el suelo con un golpe metálico que sonó como el inicio de un round de boxeo. Adrián observó al niño abrir el capó del auto con manos que no temblaban. El motor del Phantom se reveló ante ellos como una obra de arte industrial, todas líneas perfectas y superficies inmaculadas, diseñado tanto para funcionar como para impresionar. Pero Santiago no parecía impresionado. Miraba el motor con la misma concentración que un cirujano examina una radiografía antes de una operación compleja. «Primero, necesito verificar algo». Santiago sacó el multímetro digital de la caja y lo conectó a un punto específico del sistema eléctrico. Sus movimientos eran precisos, económicos, sin ningún titubeo ni duda. El dispositivo emitió un pitido y mostró una lectura que solo Santiago y quizás uno entre 1000 mecánicos entendería, como pensé. El sensor de temperatura está enviando una señal de 120 grados, cuando el motor real está a 90. Le está diciendo a la computadora que el motor está sobrecalentándose cuando en realidad está perfectamente normal. Fernando se había acercado, genuinamente intrigado a pesar de su escepticismo. «¿Y cómo sabes que la lectura del sensor es incorrecta y no la del motor?» Santiago tocó una manguera del sistema de enfriamiento con los dedos desnudos, sin ninguna vacilación. «Si el motor estuviera a 120 grados, esta manguera me quemaría la mano. Está tibia, 35 grados como máximo. El sensor miente». Diego había dejado de grabar con su característico aire de superioridad y ahora observaba con una expresión que se parecía peligrosamente al respeto. «¿Entonces qué vas a hacer?», preguntó alguien de la multitud. Santiago no volteó a ver quién había hablado. Estaba completamente concentrado en su tarea, sus ojos moviéndose por el compartimiento del motor como si pudiera ver los electrones fluyendo por los cables. «Voy a hacer un puente. Voy a conectar el relé de la bomba de refrigerante directamente a la batería, saltándome el sensor defectuoso. La computadora va a recibir la señal de que todo está normal y va a desactivar el modo de emergencia. No es una reparación permanente, solo un bypass temporal, pero va a ser suficiente para que el auto funcione hasta que llegue a un taller especializado donde puedan reemplazar el sensor». Adrián observaba cada movimiento con una intensidad que sorprendió incluso a sus socios. Había algo hipnótico en la forma en que el niño trabajaba, en la seguridad absoluta de sus manos, en la manera en que parecía comunicarse con el auto a través de un lenguaje que nadie más podía escuchar. Las manos de Santiago se sumergieron en el compartimiento del motor con la familiaridad de quien ha hecho esto miles de veces. Localizó la caja de fusible secundaria, identificó el relé correcto entre docenas de componentes idénticos y comenzó a trabajar con herramientas que parecían demasiado grandes para sus manos pequeñas, pero que manejaba con precisión de cirujano. El proceso tomó exactamente 7 minutos. 7 minutos en los que la Avenida Libertador permaneció paralizada. 7 minutos en los que cientos de personas contuvieron la respiración, observando a un niño de 12 años trabajar en un auto que costaba más que la mayoría de las casas del barrio. 7 minutos que serían vistos por millones de personas en los días siguientes. Cuando Santiago finalmente se enderezó, tenía un pequeño cable en la mano, un cable que había fabricado en el momento utilizando conectores de su kit y un trozo de alambre de cobre de calibre exacto. Sus dedos estaban más negros que antes, si eso era posible, pero su expresión era serena. «Listo. Puede intentar encenderlo».
Adrián caminó hacia el auto con pasos que de pronto le parecieron demasiado lentos, como si estuviera atravesando un líquido espeso en lugar de aire. Se sentó en el asiento del conductor, sintiendo el cuero italiano amoldarse a su cuerpo como siempre lo hacía. Pero algo era diferente. Él era diferente. Ya no quería que el niño fracasara. En algún momento de los últimos minutos, algo había cambiado dentro de él, algo que no podía nombrar ni explicar. Colocó la llave en el contacto, la giró. Por una fracción de segundo que pareció estirarse hasta la eternidad, no pasó nada. El tablero permaneció oscuro. El silencio era tan absoluto que Adrián podía escuchar los latidos de su propio corazón. Luego el motor del Rolls-Royce Phantom cobró vida con ese ronroneo característico que solo los motores B12 de fabricación británica pueden producir. Las luces de advertencia del tablero se apagaron una por una, como estrellas que desaparecen al amanecer. Los sistemas volvieron a la normalidad. El modo de emergencia se desactivó. La explosión de aplausos fue instantánea y ensordecedora. La avenida Libertador estalló en una ovación que resonó entre los edificios como un trueno urbano. Conductores que llevaban más de una hora atrapados bajaron de sus vehículos para unirse a la celebración. Pitones que habían detenido sus vidas para observar el espectáculo gritaban y silbaban. El taxista que estaba inmediatamente detrás del Rolls levantaba los brazos, como si su equipo favorito hubiera ganado el campeonato. En medio de todo ese caos de celebración, Santiago Heredia permanecía inmóvil junto al auto, con las manos ennegrecidas colgando a los costados y una expresión de agotamiento mezclado con algo que podría haber sido alivio. No sonreía, no saltaba de alegría, solo respiraba profundamente, dejando que el oxígeno llenara sus pulmones mientras procesaba lo que acababa de lograr. Diego Rivas tenía el teléfono prácticamente pegado a la cara, leyendo los comentarios que inundaban la transmisión en vivo. «Esto es una locura absoluta», murmuraba sin poder contener su asombro. 40.000 personas viendo en este momento. Los comentarios no paran. La gente está perdiendo la cabeza con este niño. Fernando Acosta miraba alternadamente a Santiago y a Adrián, tratando de leer la situación y anticipar lo que vendría. Conocía a su socio desde hacía 20 años. Sabía que Adrián Montero no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota con gracia. No era el tipo de hombre que cumplía promesas cuando hacerlo significaba admitir públicamente que se había equivocado. Pero también veía algo diferente en los ojos de Adrián. Algo que no había visto nunca antes, algo que se parecía a la vulnerabilidad. «Adrián, tenemos que irnos». Fernando se acercó hablando en voz baja, tratando de rescatar a su socio de la situación antes de que empeorara. «Los coreanos llevan 40 minutos esperando. Todavía podemos salvar el negocio si llegamos ahora y les damos alguna excusa convincente». Adrián no respondió inmediatamente. Permanecía sentado en el Rolls Royce, con las manos en el volante, mirando hacia adelante sin ver realmente nada. Su mente estaba en un lugar muy lejano, en una calle de tierra de un barrio pobre, hace 4 décadas, cuando él era un niño con zapatos rotos y sueños que todo el mundo le decía que eran imposibles. Recordó el día que había ido a pedir trabajo a un taller mecánico del centro de la ciudad. Tenía 14 años, los mismos ojos hambrientos que Santiago, la misma determinación férrea de demostrar que valía algo. El dueño del taller, un hombre gordo con anillos de oro en cada dedo y un auto importado estacionado afuera, lo había mirado de arriba a abajo y había soltado una carcajada que todavía resonaba en sus pesadillas. «Lárgate de aquí, mugroso», había dicho el hombre. «Este no es lugar para limosneros. Vuelve cuando tengas zapatos que no estén hechos de cartón». Adrián había jurado ese día que nunca más sería humillado así, que acumularía tanto dinero y tanto poder que nadie jamás podría mirarlo con desprecio. Y lo había logrado. Había construido un imperio, había aplastado a todos los que se interpusieron en su camino.
Había borrado cada rastro de su origen humilde hasta convencerse a sí mismo de que ese niño pobre nunca había existido. Pero ahora, mirando a Santiago Heredia con su caja de herramientas heredada y sus zapatos con cartón, Adrián se dio cuenta de algo terrible. Se había convertido exactamente en el hombre que había jurado destruir. «Señor», la voz de Santiago interrumpió sus pensamientos. El niño se había acercado a la ventanilla del conductor, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin bajar la mirada. «El auto funciona, pero es solo temporal. El sensor sigue defectuoso y va a seguir enviando señales incorrectas. Necesita llevarlo a un taller especializado en las próximas 24 horas para que reemplacen el componente. De lo contrario, la computadora podría activar el modo de emergencia de nuevo, o peor, podría haber daños reales por falta de monitoreo adecuado del sistema de enfriamiento». Adrián lo miró durante un largo momento, estudiando cada detalle del rostro del niño como si lo viera por primera vez. Los ojos serios que habían visto demasiado sufrimiento para alguien tan joven, la mandíbula firme que se negaba a temblar incluso bajo presión, las manos manchadas de grasa que habían demostrado más competencia en 7 minutos que muchos profesionales certificados en años enteros. «¿Cuánto te debo?». La pregunta salió antes de que Adrián pudiera pensarla 2 veces. Fernando abrió la boca para intervenir, pero la mirada de Adrián lo silenció instantáneamente. «Apostamos $10,000. Santiago respondió con voz clara. «Eso fue lo que acordamos». Adrián asintió lentamente. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y extrajo una billetera de cuero italiano que probablemente costaba más que todo el inventario del taller de los Heredia. De ella sacó un fajo de billetes que contó con la precisión mecánica de alguien que ha manejado fortunas toda su vida. Extendió el dinero hacia Santiago. El niño miró los billetes durante un momento sin tocarlos. No estaba verificando la cantidad. Estaba procesando algo más profundo, algo relacionado con la naturaleza de este intercambio. Finalmente extendió su mano manchada de grasa y tomó el dinero. Lo contó rápidamente, con la habilidad de alguien que había aprendido temprano que en este mundo no se podía confiar ciegamente en nadie. 10,000 exactos. «Gracias, señor». Adrián no respondió con palabras. Solo asintió una vez. Subió la ventanilla del Rolls Royce y puso el auto en marcha. El motor ronroneó con su característica suavidad, como si nunca hubiera habido ningún problema. Y lentamente el auto de $2 millones se alejó por la avenida Libertador, dejando atrás una multitud atónita, 2 socios confundidos y un niño de 12 años con más dinero del que había visto junto en toda su vida, apretado entre sus dedos manchados de grasa. Pero también dejaba algo más. Dejaba el primer fragmento de una armadura que había tardado 40 años en construir, agrietándose bajo el peso de un recuerdo que se negaba a permanecer enterrado. Ramiro Heredia llegó a la escena justo a tiempo para ver el Rolls Royce blanco desaparecer entre el tráfico. Había corrido las 3 cuadras, con el corazón golpeando contra sus costillas, imaginando todos los escenarios posibles. Su hijo humillado frente a cientos de personas. Su hijo arrestado por alguna acusación inventada. Su hijo llorando en una esquina mientras extraños se burlaban de él. Lo que encontró fue completamente diferente. Santiago estaba rodeado por una multitud de personas que lo trataban como a una celebridad instantánea. Le palmeaban la espalda, le tomaban fotos, le pedían autógrafos en servilletas y papeles arrugados, le preguntaban su nombre y dónde había aprendido mecánica. El niño sostenía un fajo de billetes en una mano y la caja de herramientas de su abuelo en la otra, con una expresión de aturdimiento que Ramiro reconoció instantáneamente. Era la misma expresión que él mismo había tenido hace 15 años, cuando Elena había aceptado casarse con él a pesar de que no tenía nada que ofrecerle excepto sus manos callosas y su amor infinito. Santiago.
Ramiro se abrió paso entre la multitud con determinación. Santiago. El niño giró la cabeza al escuchar la voz de su padre, y en ese momento toda la compostura que había mantenido durante la última hora se derrumbó de golpe. Corrió hacia Ramiro y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo derriba. Su cuerpo pequeño temblaba contra el de su padre, liberando finalmente toda la tensión, el miedo y la adrenalina que había contenido. Papá, papá, lo hice. Funcionó. Ramiro sostuvo a su hijo con la misma fuerza, sin importarle la grasa que manchaba su camisa ni los cientos de ojos que los observaban. No le importaba nada excepto este momento, esta conexión con la única persona que hacía que todo el sufrimiento de su vida valiera la pena. Lo sé, hijo, murmuró contra el cabello sudoroso de Santiago. Lo sé. Cuando finalmente se separaron, Santiago extendió el dinero hacia su padre con manos que todavía temblaban ligeramente. $10,000, papá. Me pagó. Podemos pagar el alquiler atrasado, las medicinas de Lucía, podemos arreglar el techo del taller que tiene goteras, podemos... Ramiro tomó los billetes con una reverencia casi religiosa, como si fueran un objeto sagrado en lugar de simple papel impreso. Pero su expresión no era de alegría, era de preocupación, mezclada con algo que se parecía al miedo. Ya habrá tiempo para todo eso, dijo suavemente. Ahora vámonos a casa. La multitud se dispersó lentamente mientras padre e hijo caminaban de regreso hacia el barrio, alejándose del bullicio de la avenida y de las sirenas que finalmente comenzaban a restaurar el flujo del tráfico. Ramiro escuchó fragmentos de conversaciones a su alrededor mientras caminaban. El video ya tiene 200,000 vistas y subiendo. Parece que el dueño del Rolls es Adrián Montero, el de Montero Imports. Ese niño es un genio. Alguien debería pagarle una beca o algo. Ramiro apretó el hombro de su hijo, pero no dijo nada. Sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en las miradas de la gente, en la forma en que el universo parecía haberse reorganizado alrededor de Santiago. Pero también sabía, por dolorosa experiencia, que los cambios no siempre eran para mejor, y que cuando los poderosos se sentían amenazados, podían ser extremadamente peligrosos. Esa noche, en el pequeño departamento que compartían con Lucía, cenaron como no habían cenado en meses. Santiago había insistido en detenerse en el supermercado del barrio y comprar todo lo que su hermanita había pedido durante semanas sin obtener. Pollo, verduras frescas, fruta para el postre, incluso un pequeño pastel de chocolate que la hizo gritar de alegría. La cajera los miró con una mezcla de sospecha y asombro cuando Santiago pagó con un billete de $100, pero no dijo nada. Solo contó el cambio y los dejó ir con una expresión que sugería que tenía muchas preguntas que no se atrevía a hacer. «Cuéntame todo desde el principio», pidió Ramiro mientras comían sentados alrededor de la mesa pequeña que también servía como escritorio, mesa de planchar y superficie de trabajo para las tareas escolares. Cada detalle. Santiago comenzó a relatar la historia desde el momento en que escuchó el sonido del motor mientras caminaba hacia la panadería, hasta el instante en que Adrián le entregó el dinero sin decir una palabra. Lucía escuchaba con los ojos muy abiertos, interrumpiendo cada pocos minutos para hacer preguntas con esa curiosidad insaciable de los niños de 8 años. ¿Y el señor del auto era muy malo?, preguntó la niña con un pedazo de pastel de chocolate en la mano. Santiago consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Era algo que él mismo había estado tratando de procesar durante toda la tarde. Al principio sí, dijo finalmente. Dijo cosas muy feas. Me trató como si yo no fuera una persona, como si fuera algo sucio que había que limpiar. Pero al final, cuando me pagó, algo había cambiado. Me miró diferente, no sé cómo explicarlo, como si me viera por primera vez, como si se hubiera dado cuenta de algo que lo asustaba. Ramiro masticaba lentamente, escuchando cada palabra con atención. Conocía a los hombres como ese tal Adrián.
hombres que habían construido murallas de dinero y arrogancia para separarse del mundo que los había visto nacer. A veces, esos hombres nunca cambiaban. Morían igual de crueles que habían vivido, pero a veces, muy raramente, algo los sacudía lo suficiente como para despertar la humanidad que habían enterrado bajo capas de ego y autoprotección. Papá. Santiago habló con la boca todavía medio llena. ¿Crees que el Señor va a volver? Ramiro consideró la pregunta durante varios segundos antes de responder. ¿Por qué preguntas eso? No sé. Santiago se encogió de hombros, pero había algo en sus ojos que indicaba que la pregunta no era casual. Es que cuando me miró al final, antes de subir la ventanilla, parecía triste, muy triste, como si yo le hubiera recordado algo que llevaba mucho tiempo tratando de olvidar. La observación era demasiado perspicaz para un niño de 12 años, pero Santiago nunca había sido un niño común. Elena siempre había dicho que su hijo tenía un alma vieja, que podía ver cosas en las personas que los demás pasaban por alto. Ramiro extrañaba a Elena con una intensidad que no disminuía con el tiempo. Pero en momentos como este, mirando a Santiago con sus ojos sabios y su corazón generoso, sentía que ella seguía viva de alguna forma, que su esencia había pasado a su hijo como una herencia invisible. Pase lo que pase con ese señor, Ramiro dijo finalmente. Hoy demostraste algo importante. No solo que sabes de autos, demostraste quién eres, y nadie puede quitarte eso. Adrián Montero llegó a la reunión con los coreanos 2 horas tarde. Sus socios ya habían improvisado excusas y disculpas, pero el daño estaba hecho. Los inversores asiáticos, conocidos por su puntualidad impecable y su intolerancia hacia las faltas de respeto, se retiraron con expresiones que prometían que no habría segunda oportunidad. Un negocio de $80 millones, esfumado porque Adrián había preferido quedarse varado en una avenida viendo a un niño reparar su auto. Fernando y Diego lo esperaban en su oficina privada cuando finalmente apareció, con expresiones que mezclaban frustración y algo más peligroso. Los coreanos se fueron. Fernando no se molestó en suavizar el golpe. Kim me dijo personalmente que no volverían a considerar ninguna propuesta nuestra. 8 meses de negociaciones, 3 viajes a Seúl y todo a la basura porque llegaste 2 horas tarde sin una explicación válida. Adrián caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces comenzaban a encenderse a medida que el sol se ponía, creando un mosaico de brillos y sombras que normalmente encontraba reconfortante. Hoy solo le parecía vacío. No tengo excusa, dijo sin voltearse. Fue mi decisión quedarme, fue mi error. Diego intercambió una mirada con Fernando antes de hablar. Vimos el video, Adrián. Todo el mundo lo vio. Está en todas las redes. Millones de personas te vieron humillando a un niño pobre y luego pagándole $10,000 cuando demostró que tenía razón. No sé qué pretendías lograr, pero el resultado es que pareces un idiota arrogante que tuvo que comerse sus palabras. Soy un idiota arrogante. Adrián se volteó finalmente y sus socios retrocedieron instintivamente ante lo que vieron en sus ojos. No era rabia. No era la frialdad calculadora que conocían tan bien, era algo peor, era vulnerabilidad. Ese niño tenía 12 años y sabía más sobre mi auto que cualquiera de los técnicos certificados que pagamos fortunas. Tenía los zapatos rotos con cartón adentro para tapar los agujeros. Trabajaba en un taller de barrio desde los 7 años. Y cuando lo insulté, cuando hice todo lo posible por destruirlo, no retrocedió. Me miró a los ojos y me demostró que yo estaba equivocado. Fernando y Diego no supieron qué responder. Nunca habían visto a Adrián así. El hombre que conocían era una fortaleza impenetrable, una máquina de hacer dinero sin emociones que interfirieran con sus objetivos. Este Adrián era diferente. Este Adrián estaba roto de alguna forma que no lograban comprender. Me voy a casa. Adrián caminó hacia la puerta. Cancelen todo lo que tenía programado para mañana. Necesito pensar.
Adrián. Fernando lo llamó antes de que saliera. ¿Qué vas a hacer? Adrián se detuvo con la mano en el picaporte, pero no se volteó. Todavía no lo sé. Pero creo que ese niño me recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. Algo sobre quién era yo antes de convertirme en esto. Esa noche, Adrián no durmió. Se encerró en su penthouse del piso 42 con una botella de whisky escocés que había costado $15,000 y que ahora le sabía a cenizas. Navegó por las redes sociales, algo que normalmente delegaba a sus asistentes, y encontró exactamente lo que esperaba. El video ya tenía 5 millones de vistas y seguía subiendo. Los comentarios eran un torrente imparable de opiniones encontradas. Algunos lo defendían, argumentando que cualquiera habría desconfiado de un niño desconocido ofreciendo tocar un auto de lujo. Pero la gran mayoría lo crucificaba sin piedad. Monstruo, basura humana, típico millonario que cree que el dinero lo hace superior. Ese niño tiene más dignidad en un dedo que ese tipo en todo su cuerpo. Ojalá pierda todo y termine pidiendo limosna. A ver si entonces aprende humildad. Adrián leía cada comentario, cada insulto, cada condena, con una fascinación morbosa que no podía explicar. Estaba acostumbrado a las críticas. Había enfrentado demandas, investigaciones, campañas de desprestigio organizadas por competidores. Pero esto era diferente, esto era personal, esto tocaba algo que él creía haber destruido hace décadas. Papá, la voz de su hija lo sobresaltó. Valentina estaba de pie en la entrada del estudio, vestida con pijama y con una expresión que mezclaba preocupación y algo que se parecía a la decepción. ¿Qué haces despierta? Adrián intentó minimizar la pantalla del computador, pero era demasiado tarde. Vi el video. Valentina caminó hacia él con pasos firmes. Está en todas partes. Mis amigas en Suiza me lo mandaron hace horas. No sabes el contexto. Adrián comenzó automáticamente la defensa que había preparado mentalmente. Ese niño apareció de la nada, tocando un auto que vale más de lo que su familia verá en toda su vida. No podía simplemente dejarlo meter las manos en el motor ¿Sin qué? Valentina lo interrumpió con una frialdad que le recordó dolorosamente a su ex esposa. Sin insultarlo primero, sin hacerlo sentir que no valía nada, sin usar tu dinero como arma para humillarlo públicamente. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Valentina se sentó frente a su padre, mirándolo con esos ojos que había heredado de su madre, ojos que siempre parecían ver más allá de las máscaras que él se ponía. Papá, sé de dónde vienes, sé que creciste pobre, que el abuelo murió cuando eras adolescente, que trabajaste desde los 14 años para sobrevivir. Me lo contaste cuando era niña, antes de que te convirtieras en esta persona que apenas reconozco. Adrián cerró los ojos. No quería escuchar esto. No quería que nadie le recordara quién había sido antes de construir las murallas que lo protegían del mundo. Ese niño eres tú. Valentina continuó sin piedad. Hace 40 años eras exactamente igual que él. Un niño con talento que nadie quería reconocer porque estaban demasiado ocupados juzgando sus zapatos rotos y sus manos sucias. Y hoy le hiciste exactamente lo que te hicieron a ti. La acusación golpeó a Adrián en un lugar que creía blindado, porque era verdad. Cada palabra era absolutamente cierta. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que la vida de Santiago Heredia cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. El video siguió acumulando vistas hasta superar los 50 millones. Periodistas de todo el país querían entrevistarlo. Empresas enviaban ofertas de patrocinio. Una cadena de talleres mecánicos ofreció pagarle los estudios completos a cambio de que usara su marca en las redes sociales. Ramiro rechazó todas las ofertas. No confío en ninguno de ellos, le explicó a Santiago una noche mientras cerraban el taller. Quieren usarte, hijo, quieren convertirte en un producto, en una imagen que vende cosas. Tú eres más que eso,
Pero no todo era ofertas y oportunidades. También estaban los problemas. Primero fue el aviso del dueño del local, un sobre que llegó por correo certificado informándoles que el alquiler aumentaría un 300% a partir del próximo mes. Una cifra imposible de pagar, incluso con los $10,000 que habían recibido. Luego fueron los inspectores. 3 visitas en 2 semanas, cada una encontrando violaciones que nunca antes habían sido problema. Instalación eléctrica no certificada, falta de extintores del tipo correcto, piso de concreto sin la pintura antideslizante reglamentaria, multas que se acumulaban, plazos que se acortaban, amenazas de clausura que se volvían cada vez más concretas. «Papá, alguien nos está haciendo esto a propósito», Santiago dijo una noche, después de que otro inspector se fuera dejando una nueva lista de supuestas violaciones. «Esto no es normal. Llevas 10 años en este local y nunca había pasado nada de esto». Ramiro suspiró, dejándose caer en una silla con el peso de un hombre que ha peleado demasiadas batallas. «También lo he pensado, pero no tengo forma de probarlo, y aunque pudiera, ¿qué haríamos? No tenemos dinero para abogados, ni conexiones para defendernos. Es nuestra palabra contra la de quien sea que esté detrás de esto». Santiago pensó en Adrián Montero, pensó en llamarlo, en pedirle ayuda. Después de todo, el hombre le había pagado lo prometido. Quizás había algo de decencia enterrada bajo toda esa arrogancia. Pero también pensó en la forma en que Adrián lo había mirado al principio, en las palabras crueles que había usado, en el desprecio absoluto que había mostrado hacia él y hacia todo lo que representaba. Pedir ayuda a alguien así se sentía como una traición a su propia dignidad. La situación empeoró dramáticamente una semana después. Santiago llegó a casa de la escuela y encontró a su padre sentado en la mesa de la cocina con un documento en las manos y una expresión que el niño nunca había visto antes. Era la expresión de alguien que ha recibido un golpe del que no sabe si podrá recuperarse. «Papá». Santiago se acercó lentamente. «¿Qué pasó?» Ramiro levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, aunque no había lágrimas. Era peor que lágrimas. Era la ausencia de ellas, como si el dolor fuera demasiado profundo para expresarse de forma convencional. «Vendieron el edificio», dijo con voz hueca. «Una empresa compró todo el inmueble hace 2 semanas. Acabo de recibir el aviso de desalojo. Tenemos 30 días para irnos». Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero no pueden hacer eso. Tenemos contrato. Tenemos derechos». El contrato era con el dueño anterior. Ramiro dejó caer el documento sobre la mesa. El nuevo propietario no tiene obligación de respetarlo, y la empresa que compró el edificio quiere demolerlo para construir un estacionamiento de lujo. Les ofrecí pagar el doble del alquiler, el triple. Me dijeron que no les interesa. Santiago tomó el documento y leyó el membrete de la empresa compradora. Las palabras le helaron la sangre. «Inversiones, Libertador S.A., subsidiaria de Grupo Acosta Rivas». «Papá». Santiago sintió que algo se conectaba en su mente, piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Acosta y Rivas, esos nombres. Yo los escuché. El día del Rolls Royce eran los socios del señor Montero, Fernando Acosta y Diego Rivas. Estaban ahí cuando arreglé el auto. Ramiro lo miró con confusión al principio, pero gradualmente la comprensión se fue abriendo paso en su rostro. «¿Crees que esto tiene algo que ver con lo que pasó ese día?» Santiago asintió lentamente. «Creo que les molestó lo que pasó. Creo que están tratando de destruirnos porque hice quedar mal a su socio, porque un niño pobre les demostró que estaban equivocados frente a millones de personas. Es una venganza, papá, y están usando su dinero y sus conexiones para aplastarnos». El silencio que siguió fue denso como el plomo. Ramiro miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y desesperación. Orgullo porque Santiago había conectado los puntos con una inteligencia que superaba sus años.
Desesperación porque, aunque supieran quién estaba detrás de todo, no tenían absolutamente ningún poder para defenderse. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía desde la puerta de la cocina. La niña había escuchado todo con los ojos muy abiertos, y ahora los miraba a ambos esperando que los adultos tuvieran una solución, como siempre la habían tenido para cada problema anterior. Pero esta vez, Ramiro no tenía respuestas. Esta vez, el enemigo era demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado protegido por capas de dinero y legalidad que ellos jamás podrían penetrar. «Vamos a pelear», Santiago dijo de pronto, y su voz tenía un filo que sorprendió incluso a él mismo. «No sé cómo todavía, pero no vamos a rendirnos. No vamos a dejar que nos quiten todo lo que el abuelo construyó, lo que tú has mantenido todos estos años. Tiene que haber una forma». «Hijo», Ramiro comenzó, pero Santiago lo interrumpió. «El señor Montero», dijo con determinación. Él no estaba de acuerdo con lo que hicieron sus socios ese día. Lo vi en su cara cuando me pagó. Había algo diferente, algo que había cambiado. Quizás si le cuento lo que están haciendo Acosta y Rivas, quizás él pueda ayudarnos. No sabemos si podemos confiar en él. Ramiro protestó. Ese hombre te humilló públicamente, te llamó mugroso y limosnero frente a cientos de personas. Y ahora quieres ir a pedirle ayuda. No tenemos otra opción, papá. Santiago sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. A veces hay que tragarse el orgullo para proteger lo que importa. Tú me enseñaste eso. El eco de sus propias palabras golpeó a Ramiro como un bofetón. Era exactamente lo que le había dicho a Santiago hace años, cuando tuvieron que aceptar trabajos humillantes para pagar las facturas del hospital de Elena. A veces hay que tragarse el orgullo para proteger lo que importa. Está bien, Ramiro dijo finalmente, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. Mañana iremos a buscar a ese hombre, pero yo voy contigo. No voy a dejarte solo con él otra vez. A la mañana siguiente, Santiago y Ramiro se presentaron en el edificio de Montero Imports. Era una torre de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como un monumento al poder económico, intimidante y deliberadamente diseñada para hacer sentir pequeños a quienes no pertenecían a ese mundo. El guardia de seguridad de la entrada los miró con evidente desprecio, evaluando sus ropas gastadas y sus zapatos viejos con una mirada que comunicaba claramente que no eran bienvenidos. «No pueden entrar sin cita previa», dijo el guardia sin molestarse en fingir cortesía. «Necesito hablar con el señor Adrián Montero». Santiago mantuvo la voz firme. «Dígale que Santiago Heredia está aquí, el niño del Rolls Royce». El guardia parpadeó, reconocimiento cruzando brevemente su rostro. Había visto el video, todo el mundo había visto el video, pero rápidamente recuperó su expresión de desdén profesional. «El señor Montero es un hombre muy ocupado, no recibe a cualquiera que aparece en la puerta. Si quieren dejar un mensaje, puedo. No será necesario». Una voz familiar interrumpió al guardia. Adrián Montero estaba de pie junto a los ascensores, vestido con un traje oscuro que costaba más que 6 meses de alquiler del taller. A su lado estaba Valentina, la joven que Santiago había visto mencionada en algunos artículos sobre la familia Montero. «Déjalos pasar». Adrián ordenó al guardia, y luego caminó hacia Santiago y Ramiro con pasos medidos. No había hostilidad en su expresión. Tampoco había calidez. Había algo más difícil de identificar, algo que se parecía a la expectativa. «Santiago». Adrián se detuvo frente a ellos. «No esperaba volver a verte tan pronto, señor Montero». Ramiro dio un paso adelante, posicionándose protectoramente junto a su hijo. «Soy Ramiro Heredia, el padre de Santiago. Necesitamos hablar con usted». Adrián los estudió durante un momento, su mirada deteniéndose en las manos callosas de Ramiro, en los zapatos gastados de ambos, en la forma en que Santiago sostenía la misma caja de herramientas que había traído el día del Rolls Royce. Había traído la caja. No sabía por qué, pero la necesitaba cerca. «Suban», Adrián dijo finalmente.
Mi oficina está en el piso 52. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El ascensor los llevó hacia arriba en un silencio que se sentía cargado de posibilidades. Valentina sonrió a Santiago con genuina calidez, susurrándole que había visto el video completo, por lo menos 20 veces, y que pensaba que era increíble lo que había hecho. Santiago murmuró un agradecimiento, sin saber cómo reaccionar ante la amabilidad de alguien de un mundo tan diferente al suyo. Cuando llegaron a la oficina de Adrián, las vistas de la ciudad se extendían ante ellos como un reino conquistado. Pero Santiago no estaba mirando el paisaje, estaba mirando las fotos en el escritorio de Adrián. Fotos de Valentina en diferentes edades, fotos de eventos corporativos y ceremonias de premios. Y una foto, más pequeña y escondida detrás de las demás, de un niño con ropa pobre y zapatos rotos, parado frente a un taller mecánico con un letrero que decía Mecánica Central. El niño de la foto era claramente Adrián Montero, hace 4 décadas. Siéntense. Adrián señaló un sofá de cuero que probablemente costaba más que el auto más caro que había pasado por el taller de los Heredia. Díganme qué los trae aquí. Ramiro miró a Santiago, quien asintió levemente. Habían acordado que el padre hablaría primero, estableciendo la seriedad de la situación antes de revelar los detalles. Señor Montero, voy a ser directo porque no tenemos mucho tiempo. Ramiro sacó los documentos del desalojo que había traído. 3 semanas después de que mi hijo arreglara su auto, comenzaron a pasar cosas extrañas. Inspectores que nunca habían aparecido en 10 años, de pronto encontraron decenas de violaciones. El alquiler de nuestro local se triplicó de un día para otro. Y hace 3 días recibimos un aviso de desalojo porque una empresa compró el edificio donde está nuestro taller y quiere demolerlo. Adrián tomó los documentos y los examinó con expresión neutra. Su rostro no revelaba nada, pero sus ojos se detuvieron notablemente en el membrete de la empresa compradora. La empresa que compró el edificio se llama Inversiones Libertador. Santiago habló por primera vez desde que habían llegado. Es una subsidiaria de Grupo Acosta Rivas, Fernando Acosta y Diego Rivas. Los mismos hombres que estaban con usted el día que arreglé su auto. Adrián dejó los documentos sobre el escritorio lentamente. La revelación no parecía sorprenderlo. De hecho, había algo en su expresión que sugería que la había estado esperando. Lo sabía. Valentina dijo desde su posición junto a la ventana. Sabías que Fernando y Diego harían algo así. Sospechaba que harían algo. Adrián admitió, reclinándose en su silla. Lo que no sabía era hasta dónde llegarían. Destruir el negocio de un mecánico de barrio y dejar a una familia en la calle solo porque un niño los hizo quedar mal frente a millones de personas. Eso es bajo incluso para ellos. Entonces, ¿nos va a ayudar? Santiago preguntó directamente. Adrián no respondió inmediatamente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo, como si la respuesta a la pregunta estuviera escondida en algún lugar entre los edificios. Hace 40 años yo era como tú, dijo finalmente, sin voltearse. Un niño pobre con manos sucias y zapatos rotos. Trabajaba en un taller mecánico del barrio, igual que tú. Sabía más de motores que los adultos que me rodeaban, igual que tú. Y cuando intenté demostrar lo que valía, un hombre rico me humilló y me echó a la calle. Me dijo que volviera cuando tuviera zapatos que no estuvieran hechos de cartón. El silencio en la oficina era absoluto. Incluso Valentina, que conocía partes de esta historia, nunca la había escuchado contada con tanta crudeza. Ese día juré que me convertiría en alguien a quien nadie pudiera humillar. Adrián se volteó para enfrentar a Santiago. Y lo logré. Construí todo esto. Acumulé más dinero del que ese hombre verá en 10 vidas. Pero en el proceso me convertí exactamente en él. El día que te conocí, cuando te insulté y me burlé de ti, estaba haciendo exactamente lo que me habían hecho a mí. Lo vi claramente cuando noté el cartón en tu zapato.
Era el mismo truco que yo usaba para no sentir el frío del suelo. Y en ese momento supe que todo mi dinero no valía nada si me había convertido en el monstruo que juré destruir. Caminó hacia su escritorio y presionó un botón del intercomunicador. Patricia, necesito que vengas a mi oficina. Trae los archivos de Inversiones Libertador y toda la documentación de Fernando Acosta y Diego Rivas, incluyendo los correos electrónicos que interceptamos la semana pasada. La voz de una mujer respondió afirmativamente y minutos después una asistente entró con varias carpetas que dejó sobre el escritorio antes de retirarse discretamente. Adrián abrió una de las carpetas y extrajo varios documentos que esparció frente a Ramiro y Santiago. He estado vigilando a Fernando y Diego desde que me di cuenta de que estaban detrás de las inspecciones a tu taller, explicó Adrián. Lo que encontré es mucho peor de lo que imaginaba. No solo están tratando de destruirte a ti, están planeando sacarme a mí del control de mi propia empresa. Santiago miró los documentos sin entender completamente lo que veía, pero Ramiro, que había tenido que lidiar con suficiente burocracia empresarial para mantener su pequeño negocio funcionando, reconoció lo que estaba frente a él. Estos son registros de transferencias, dijo lentamente. Están moviendo acciones de la empresa a cuentas offshore. Están robándote. Están robando a la empresa. Adrián corrigió. Y usando los recursos robados para financiar operaciones como la compra del edificio donde está tu taller. Cada peso que gastaron en destruirte salió de fondos que me pertenecían legalmente. Y esa es su gran vulnerabilidad. Porque ahora no solo es personal, es fraude corporativo. ¿Qué va a hacer?, Santiago preguntó. Adrián sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha localizado a su presa y sabe exactamente cómo atraparla. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace años. Voy a expulsarlos de mi empresa y voy a asegurarme de que la compra de tu edificio se revierta inmediatamente. Pero necesito que confíen en mí. Lo que voy a hacer va a tomar unos días, y durante ese tiempo necesito que actúen como si nada hubiera cambiado. No quiero alertar a Fernando y Diego antes de que tenga todas las piezas en su lugar. Ramiro y Santiago intercambiaron una mirada. Confiar en Adrián Montero era difícil. Este era el mismo hombre que había humillado a Santiago públicamente, que lo había llamado mugroso y limosnero frente a cientos de testigos. Pero también era el mismo hombre que había pagado lo prometido cuando perdió la apuesta. El mismo hombre que claramente estaba luchando contra los demonios de su propio pasado. Y en este momento era la única esperanza que tenían. Confiamos en usted, Santiago dijo antes de que su padre pudiera responder. Ramiro lo miró con sorpresa, pero no lo contradijo. Había aprendido hace tiempo a respetar los instintos de su hijo, incluso cuando no los entendía completamente. Bien, Adrián extendió la mano y Santiago la estrechó. La mano del millonario era más suave de lo que esperaba, pero el apretón era firme y genuino. Hace 40 años, alguien debería haber hecho esto por mí. Nadie lo hizo, pero yo puedo hacerlo por ti. Y cuando termine, Fernando y Diego van a desear nunca haberte conocido. 5 días después, la trampa estaba lista. Adrián convocó una reunión de emergencia de la junta directiva de Montero Imports, alegando que tenía información crítica sobre el futuro financiero de la empresa. Fernando Acosta y Diego Rivas llegaron con expresiones confiadas, sin sospechar que caminaban directamente hacia su propia destrucción. La sala de reuniones estaba llena cuando Adrián entró, acompañado por Valentina y, para sorpresa de todos los presentes, por Ramiro y Santiago Heredia. Fernando se levantó de su asiento inmediatamente, señalando a los recién llegados con expresión de incredulidad. Adrián, ¿qué significa esto? Esta es una reunión corporativa confidencial. ¿Qué hacen un mecánico de barrio y su hijo aquí? Están aquí porque esta reunión es sobre ellos. Adrián respondió con calma helada. O más precisamente,
sobre lo que ustedes les hicieron. No sé de qué hablas. Diego intentó mantener la compostura, pero había un temblor casi imperceptible en su voz. Déjame refrescarte la memoria. Adrián activó la pantalla de presentación y comenzó a mostrar documentos, correos electrónicos, registros de transferencias bancarias, inversiones. Libertador S.A., una empresa que ustedes crearon usando fondos desviados ilegalmente de Montero Imports. Compraron el edificio donde la familia Heredia tiene su taller. Sobornaron inspectores municipales para acosarlos con multas falsas. Organizaron una campaña sistemática de destrucción contra un niño de 12 años y su padre solo, porque Santiago tuvo la audacia de demostrar que ustedes estaban equivocados frente a millones de personas. El color había desaparecido del rostro de Fernando y Diego. Los otros miembros de la Junta miraban los documentos proyectados con expresiones que iban desde el shock hasta la furia contenida. Esto es absurdo. Fernando intentó defender lo indefendible. Esos documentos son falsificados. No puedes probar nada de lo que estás diciendo. En realidad, sí puedo. Adrián presionó otro botón y apareció una nueva serie de documentos. Registros bancarios de cuentas offshore vinculadas a ambos. Correos electrónicos donde planificaban cada paso de la operación contra los Heredia. Y lo más interesante, comunicaciones donde discutían cómo sacarme del control de mi propia empresa una vez que mi reputación estuviera suficientemente dañada por el escándalo del video viral. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Fernando y Diego intercambiaron miradas de pánico, buscando una salida que no existía. Toda esta evidencia ya ha sido entregada a las autoridades correspondientes. Adrián continuó implacablemente. Fraude corporativo, malversación de fondos, soborno a funcionarios públicos. Están mirando a años de prisión. Pero antes de que se los lleven, quería que supieran algo. Caminó hacia Santiago, que había permanecido en silencio junto a su padre durante toda la presentación. Este niño que ustedes intentaron destruir vale más que ustedes dos juntos. Tiene talento, tiene dignidad, tiene un futuro brillante por delante. Ustedes solo tienen codicia, cobardía y una celda esperándolos. Todo esto es culpa tuya, mocoso. Diego se levantó abruptamente, señalando a Santiago con dedo acusador. Su máscara de compostura había desaparecido completamente, revelando el odio puro debajo. Si no hubieras aparecido ese día, nada de esto habría pasado. Santiago sostuvo la mirada sin pestañear. No, señor, esto es culpa de ustedes. Yo solo arreglé un motor. Ustedes decidieron convertirlo en una guerra. 2 semanas después, Fernando Acosta y Diego Rivas fueron formalmente acusados de múltiples cargos de fraude corporativo. La compra del edificio donde estaba el taller de los Heredia fue declarada nula, ya que se había realizado con fondos malversados. Las multas de las inspecciones fueron revertidas cuando se descubrió que los funcionarios involucrados habían sido sobornados, y el pequeño taller de Heredia e hijo recibió una segunda oportunidad. Pero eso no fue todo. Adrián cumplió la promesa que le había hecho a Valentina aquella noche, cuando ella le preguntó qué iba a hacer para reparar lo que había roto. No iba a simplemente dar dinero, como había hecho con los $10,000. Iba a dar algo real. El nuevo Centro de Formación Automotriz Heredia ocupaba ahora un edificio renovado que Adrián había comprado en el mismo barrio, a pocas cuadras del taller original. 3 pisos completamente equipados con tecnología de última generación, aulas de capacitación y un taller principal donde Ramiro podía seguir haciendo lo que amaba mientras transmitía su conocimiento a una nueva generación. Santiago, ahora con 13 años recién cumplidos, dirigía los talleres de los sábados, donde enseñaba mecánica básica a otros niños del barrio. Tenía 15 alumnos en su primer grupo, todos becados, todos con historias similares a la suya.
Niños con manos sucias y sueños grandes que el mundo había intentado convencer de que no valían nada. Y Adrián visitaba cada semana, no como inversor ni como benefactor distante. Visitaba como alumno. Se ponía un overol que Valentina le había regalado para la ocasión y trabajaba junto a Santiago, aprendiendo a hacer lo que el dinero nunca había podido comprarle: crear algo con sus propias manos. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de todo esto? Valentina le preguntó a Santiago una tarde, mientras ambos limpiaban herramientas después de un taller particularmente largo. Santiago pensó durante un momento, mirando la caja de herramientas de su abuelo, que ahora ocupaba un lugar de honor en una vitrina junto a la entrada del centro. Había una pequeña placa junto a ella que contaba su historia, desde España, hace 4 décadas, hasta ese día en la Avenida Libertador. Que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, Santiago dijo finalmente, se mide por lo que está dispuesto a dar. Mi papá me lo dijo hace años, pero creo que recién ahora lo entiendo de verdad. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y dorado. En algún lugar, probablemente, un motor estaba fallando y alguien necesitaba ayuda. Y Santiago Heredia, el niño que había arreglado un Rolls Royce con una caja de herramientas heredada y un corazón que se negaba a rendirse, sonrió, sabiendo que siempre habría alguien dispuesto a escuchar lo que las máquinas querían decir. Si esta historia satisfizo tu alma, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que satisface a alguien más, compártela. Ahora, si quieres ver cómo un CEO japonés humilló a una mujer latina llamándola basura, hasta que ella pronunció 7 palabras en japonés perfecto que lo dejaron paralizado, el video está apareciendo en tu pantalla. Te veo ahí.